Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Jueves, antesala del fin de semana, informaciones, señores. Hoy la verdad que el tema es la gran tragedia. La tragedia que cobró 9 personas, la vida de 9 personas con el jet que se accidentó, que se estrelló en el día de ayer. Un jet que no pudo llegar al perímetro del Aeropuerto Internacional de las Américas. Los 9 ocupantes, todos, incluida la tripulación, pues no pudo salvar su vida. Y la verdad es que uno no tiene más que preocuparse y consternarse frente a un hecho como el que vimos en el día de hoy. Por un lado, porque lo primero que tú atinas es a la preocupación. A la preocupación porque son 9 almas, ¿no? Y frente al drama humano y frente a la muerte, yo creo que es la primera preocupación en un caso que, si bien es imposible uno hacer la referencia de esta empresa, de esta compañía, que es Elidosa, de la que empresa a la que pertenecía esta aeronave, y dejar de referir que sus propietarios, pues son personas con vínculos políticos. Mucho más aún, el presidente y dueño de esa empresa, que es Gonzalo Castillo, fue el candidato presidencial en las elecciones pasadas por el Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de que eso es algo que tenemos que reconocer, hacer un vínculo de politizar este problema frente a ese drama, vuelvo y repito, de la pérdida de vida de 9 personas, yo creo que hay que esperar qué es lo que arrojan las investigaciones que necesariamente tendrán que hacerse con este tipo de accidentes, con este tipo de tragedias, donde la intervención incluso de los técnicos y de los investigadores en este caso no son, yo pienso que es un personal extranjero. Hemos visto algunas advertencias que se han hecho respecto al caso. Vimos un video de Pedro Domínguez, que es el vocero de la Asociación de Pilotos, donde hablaba de algunas quejas que se estaban produciendo respecto a los protocolos, respecto al personal que laboraba en esta empresa, y decía que se estaba sobrepasando las horas que un piloto puede estar, ¿no?, en estas labores bastante delicadas, que son las de pilotear una aeronave. Y esas advertencias que se habían hecho y llamado de atención respecto a la transgresión de las horas, en las que se estaba utilizando a ese personal determinante en este tipo de cosas. No sabemos por cuáles razones, tampoco si estas son las razones por las que se produjo este terrible accidente. Pero lo cierto es que yo me imagino que esos serán elementos importantes para tomar en cuenta al momento de la investigación, en la que o problemas técnicos o problemas de personal o chequeo de la aeronave todo esto tendrá que determinarlo esa comisión. Hace 12 días que incluso la Asociación de Pilotos había hecho un llamado a la Junta Civil, Junta de Aviación Civil de República Dominicana, que fue ratificado apenas hace 48 horas de ocurrir la tragedia por el señor Pedro Jiménez, ratificando esa denuncia e incluso previendo las posibilidades de que pudiera producirse una tragedia como la que lamentablemente hemos vivido. Y yo creo que aquí lo que toca, por lo menos en este momento, señores, es la misericordia, ¿no?, para estas personas que lamentablemente, una familia completa, ha involucrado, por ejemplo, 2 menores, 2 niños también en esta desgracia. Los resultados, que no son a corto plazo y que involucran, por ejemplo, una investigación minuciosa de la caja negra, pero es una tragedia que yo creo que no se debe politizar. Cada cosa tratarla
¿verdad?, en el escenario y en el momento que corresponde tratarlo. Y no nos queda más que lamentar muchísimo. En este momento solo queremos lamentar la pérdida de estas vidas y recordar también que, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones, nosotros que hemos debido o debemos tener mucho cuidado en términos de cómo cuidamos todo el tema de nuestro espacio aéreo por las sanciones que en República Dominicana nos mantuvo la FDA respecto al tipo de, a la categoría en la que nos habían colocado por 14 años. Desde 1993 nosotros teníamos sanciones que ahora se agregan también, además de Estados Unidos, bueno, pues la Unión Europea. Y esos 14 años para un país que vive eminentemente del turismo implica una gran preocupación, mucha preocupación. Pero vuelvo y repito, en este caso no nos queda más que simplemente solidarizarnos con la familia de estas personas que ya irremediablemente perdieron la vida y esperar. Vamos a esperar qué arrojan las investigaciones en un caso tan delicado donde hay muchos tecnicismos que no manejamos muchos ciudadanos. Entonces, yo pido que por favor nosotros esperemos a ver qué es lo que ha pasado con este lamentable hecho, en el que nos preguntamos, por ejemplo, porque uno solamente hace preguntas al aire desde la ignorancia en el manejo del tema, si esa aeronave salió del aeropuerto Ligüero, como conocemos el de la Isabela, si estuvo a punto de lograr aterrizar de manera correcta en las Américas. ¿Qué pasó? ¿Por qué, si estaba en una emergencia? ¿Por qué entonces no pudo hacerlo en el aeropuerto, por ejemplo, aquí de la Fuerza Aérea Dominicana en San Isidro, donde, según yo, y todo es especulativo, ese tipo de aeronave podría hacer ese aterrizaje? Todas esas cosas yo supongo que saldrán a relucir en medio de este caso. Mientras tanto, señores, me quiero quedar hoy con dos temas. La advertencia, bueno, déjenme primero agradecerles, señores, a Cooperativa Mamoncito, como siempre, Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y a Sardinas Dimar, que nos apoyan a nosotros en esta transmisión, y por supuesto ustedes que nos siguen y nos acompañan cada día. Dos informaciones, una que tiene que ver con la advertencia que hace la Organización Panamericana de la Salud respecto a la posible o a la inminente llegada al país de Omicron, altamente contagioso. Por tanto, reiterar entonces las medidas protocolares que se han estado anunciando, que es la utilización de mascarilla y mantener el distanciamiento. Evitemos ahora los grandes grupos de personas, los conglomerados. Tenemos que hacerlo porque ni siquiera todavía tenemos nosotros la seguridad de que ya ya la Omicron, que es una mutación del COVID-19, lo tenemos en el país. Hoy hay dos temas que quiero tratar. Es una denuncia que hace el periódico Diario Libre respecto a los pagos que se hicieron para construir una serie de escuelas, señores, sin tener siquiera el terreno. Cuando aquí se habló del tema del 4%, y cuando se habló de las primeras partidas que empezaron a entregarse, aquí se hablaba con mucho pesar de cómo empezaron a construir escuelas a granel. Darnos cuenta entonces que esas escuelas que fueron contratadas en el gobierno de Danilo Medina, que se sortearon obras por 2.600 millones sin solares, señores, eso es una barbaridad. Y volvemos entonces sobre el tema de la educación y sobre el crimen que implica usted de manera consciente robar o seguir robando, como ha ocurrido históricamente, las posibilidades de que la gente de un pobre país como República Dominicana no tenga acceso a la educación. Yo creo que eso es un crimen triple, y eso es lo que ha ocurrido con este caso. Contratos adjudicados en el gobierno pasado de centros educativos que no contaban con solares para ser construidos y que deben ser investigados. Es lamentable lo que se ha dicho desde el Ministerio de Educación, de que están estudiando la posibilidad de someter estos casos ante el Ministerio Público. Óyeme, usted no tiene que estudiar ningún caso, solo tiene que estudiar un juez, ¿no? Eso tiene que estudiarlo el Ministerio Público. Ahí lo que hay es que informar y que se hagan las investigaciones. Óyeme, y si ahí realmente hubo dolo, que evidentemente por lo que se ha dicho lo hay, entonces tiene que actuar
en este caso el Ministerio Público. El contrato consignaba la construcción de 34 estancias infantiles, 28 escuelas en varias provincias, y yo creo que el caso no amerita más que una investigación inmediata por el pago 363 millones, y con esto nos muestran cuál fue la francachela, señores, que aquí hubo con el tema del 4%. Lo otro es brevemente lo dicho por el vicealmirante Cabrera Ulloa respecto al tema en una conversación que ayer tenía con el grupo de comunicaciones Corripio, y hablaba de la incautación de 40 toneladas de drogas en 16 meses. Óigame, 40 toneladas de drogas, estamos hablando de cerca de 3.000, en ese tiempo prácticamente cerca de 3.000, de 3 toneladas o 3.000 libras cada mes. No sé si mis cálculos no me fallan, de todas maneras es una buena cantidad, pero sabemos también que si se incautaron 40 toneladas, seguro que el tráfico fue de más droga. Habla también de la incautación de 140 vehículos de alta gama. ¿Dónde están esos vehículos de alta gama? Sería interesante saberlo, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto y volvemos al tema de cómo nosotros somos una especie de paraíso para el narcotráfico. Creo que es un tema que vamos a desglosar mañana a partir de las cifras que nos muestra el vicealmirante Cabrera Ulloa, porque yo creo que eso amerita un análisis más minucioso respecto a este tema, porque si se incautaron 40 toneladas, eso significa que como no todas las drogas se incautan, bueno, pues sería interesante el cálculo de saber cuántas drogas se mueve, señores, aquí en República Dominicana, que tiene que ser el doble o el triple probablemente de las cifras que nos muestra ahora 1 año y 6 meses después de que asumiera esa dirección el vicealmirante Cabrera Ulloa. Vamos a agradecerles a ustedes, por supuesto, como siempre, el seguimiento. Vamos a pedirle que si les ha gustado la transmisión, que le den like y que la compartan. Por supuesto, las opiniones de ustedes son muy importantes. Y la suscripción para los que no lo han hecho. También háganlo a Patreon. A Patreon, soy Ivonne Ferreras. Y con eso pues nos dan el apoyo que necesitamos para nosotros seguir creciendo en esta complicidad de comunicación.